Historias de Jack. Empezamos. Si alguien me hubiera dicho que una piedra podía arruinar y destruir una familia entera, me habría reído en su cara, hasta que lo viví en carne propia. Tengo 36 años y vivo en las afueras de Denver, Colorado, con mi mujer, Laura, y mi hijo de 10 años, Michael. Nunca he sido de los que creen en maldiciones, conspiraciones o historias de terror. Siempre he sido más bien racional, con los pies en la tierra. Trabajo en el sector informático. Paso mucho tiempo frente al ordenador y de vez en cuando, por curiosidad, me adentro en foros raros, páginas ocultas o la llamada Deep Web. No lo hago por necesidad ni por nada ilegal, sino por esa mezcla de aburrimiento y fascinación que me empuja a ver hasta dónde llega el Internet, que no se muestra a todo el mundo. Una noche, mientras Laura y Michael dormían, terminé en un foro que no reconocía. No era de seguridad informática ni de software libre. Estaba lleno de publicaciones cortas, en varios idiomas, todas con títulos escuetos. Había hilos de armas, drogas, cosas que no me interesaban. Pero entre todos uno captó mi atención. El título era simple, casi inofensivo. Decoración mineral única, envío internacional anónimo. Entré sin pensarlo mucho. La página parecía salida de otra época. Fondo negro, letras verdes, un diseño tosco, como si nadie se hubiera molestado en actualizarla en 20 años. Allí se ofrecían piedras. Solo eso. Piedras. Supuestamente minerales raros. Algunas pulidas, otras en bruto. Había fotografías de cristales brillantes, piezas que parecían cuarzo, trozos metálicos que recordaban a fragmentos de meteorito. Los precios eran absurdamente bajos, ridículos para lo que decían ser. Lo que me atrapó no fue el precio, ni siquiera las imágenes. Fue el modo en que estaban descritos los objetos. No había frases de venta ni exageraciones de marketing. Solo descripciones frías, técnicas, como si estuviera leyendo un inventario de laboratorio. Cosas como densidad inusual, baja reactividad, envío discreto, nada más. No sé por qué, pero me quedé mirando una en particular. Una piedra gris oscura, con vetas verdosas que parecían moverse según el ángulo. En la foto daba la impresión de que despedía un brillo sutil, aunque podía ser la iluminación. La descripción era escueta. Origen desconocido. Reactividad mínima. Belleza única. Envío discreto. Podría haber cerrado la página. Podría haber apagado el ordenador y olvidarlo. Pero no lo hice. Me convencí de que era una compra absurda, inocente, como quien compra un adorno barato en una subasta. Pagué con criptomonedas. El proceso fue tan rápido que me pareció extraño. No hubo confirmación de pedido, ni correo electrónico, ni nada. Solo un mensaje en letras rojas antes de que la página se cerrara por completo. Gracias por contribuir al experimento. Me quedé mirando la pantalla vacía, confundido. Pensé que era un intento de dar un aire misterioso, un chiste extraño del vendedor. No le di más importancia y me fui a dormir. 5 días después, llegó el paquete. Una caja pequeña, mal sellada, envuelta con cinta industrial. No tenía remitente, solo mi dirección escrita a mano. Al abrirla, sentí un olor metálico, como a hierro viejo. Dentro, envuelta en papel marrón, estaba la piedra. Pesaba más de lo que esperaba. Tenía una textura áspera, con un brillo apagado que parecía absorber la luz en vez de reflejarla. La puse sobre la mesa del comedor. No sabía dónde colocarla, pero me parecía curioso tener un objeto que había viajado desde algún lugar misterioso del mundo, adquirido en un rincón escondido de Internet. Esa noche, mientras cenábamos, Laura se quedó mirando la piedra con gesto incómodo. «Jack, ¿de dónde has sacado eso? Me da mala espina». Yo me reí, le expliqué que era solo un adorno. Ella la observó un momento más y luego dijo algo que me heló. «Huele raro, como a óxido, como a sangre». Durante los días siguientes, Michael empezó a quejarse de dolores de cabeza. Yo lo achaqué al colegio, al estrés o a pasar demasiado tiempo con la tablet. Laura comenzó a sentirse cansada, con náuseas constantes. Decía que no dormía bien,
que tenía pesadillas confusas. Yo mismo empecé a notarme extraño, más cansado de lo habitual, con la mente espesa. Pensé en un virus, en la típica gripe que se pasa de unos a otros en la familia. Una noche, mientras veía la televisión, me fijé en la piedra. Parecía distinta. No sé si era mi imaginación, pero juraría que las vetas verdosas brillaban más intensamente. Me acerqué y noté que al tocarla me dejaba un hormigueo en los dedos, como si hubiera pasado electricidad estática. La mañana siguiente me levanté con la nariz sangrando. Nunca me ocurría. Laura se asustó, pero traté de restarle importancia. Esa misma tarde, el perro de la familia, Max, se tumbó junto a la piedra. No se levantó más. Lo encontramos inmóvil, sin señales de lucha ni dolor. Simplemente había dejado de respirar. El miedo me golpeó como un martillazo. Por primera vez pensé que aquella piedra tenía algo que ver. Decidí buscar de nuevo la página donde la había comprado, pero había desaparecido. No había rastro. Ni en el historial, ni en el buscador, ni siquiera en cachés de páginas, como si nunca hubiera existido. Encendí el portátil y mientras buscaba, noté que el sistema funcionaba lento, torpe. Al revisar los procesos abiertos, descubrí uno extraño, sin nombre claro, consumiendo recursos. Intenté eliminarlo, reiniciar, borrar carpetas. Siempre volvía. Era como si el ordenador estuviera infectado, manipulado. Y ahí fue cuando un escalofrío me recorrió el cuerpo. La frase en rojo volvió a mi mente. Gracias por contribuir al experimento. La tienda no era una tienda. Yo no había comprado una piedra decorativa. Había aceptado, sin saberlo, participar en algo. Algo que alguien, en algún lugar, estaba observando. Y aunque todavía no podía imaginar hasta dónde llegaba todo, empecé a sentir que ya no había marcha atrás. Encendí el portátil para seguir buscando información, con la esperanza de encontrar algún rastro de aquella página maldita. Pero lo que descubrí me hizo sentir un frío en el estómago. Había un proceso abierto que yo nunca había instalado. Un programa oculto consumiendo recursos, imposible de cerrar. Cada vez que lo eliminaba, reaparecía. No tenía icono, ni nombre legible, solo una cadena de números y letras aleatorias. Era evidente, alguien estaba dentro de mi ordenador. Me quedé mirando la pantalla en silencio, con la respiración agitada. Y entonces recordé el mensaje en rojo que vi el día de la compra. Gracias por contribuir al experimento. Aquella tienda no era una tienda. No vendían piedras decorativas, sino trampas. Material que no debería estar en ninguna casa. Y lo peor, alguien estaba recopilando información de lo que sucedía en la mía. Con los días todo empezó a ir cuesta abajo. Laura apenas podía levantarse de la cama. Tenía manchas en la piel, como pequeñas quemaduras que aparecían sin explicación. Michael tosía por las noches. Se quejaba de un dolor profundo en los huesos, algo que ningún niño debería sentir. Yo intentaba disimular frente a ellos, aparentar calma, pero cada vez me sentía más débil, como si mis fuerzas se fueran drenando poco a poco. Una noche, desesperado, decidí deshacerme de la piedra. La tomé con una bolsa de plástico grueso, evitando tocarla directamente, y salí al jardín. La lancé con todas mis fuerzas hacia los arbustos, lo más lejos posible de la casa. Al volver dentro, me sentí aliviado, como si me hubiera quitado un peso de encima. Pero la ilusión no duró mucho. A la mañana siguiente encontré a Michael sentado frente a la ventana. Sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en la oscuridad del jardín. Me acerqué y le pregunté qué hacía despierto tan temprano. Señaló con el dedo hacia donde yo había lanzado la piedra y susurró: «Papá, brilla por la noche». El corazón se me encogió. ¿Cómo podía verla? ¿Cómo podía brillar si estaba cubierta de tierra y ramas? Esa imagen de mi hijo débil, señalando hacia la sombra del jardín, me persiguió todo el día. A esas alturas ya no podía seguir engañándome. Compré un medidor de radiación barato por internet, uno de esos dispositivos que usan los aficionados. Cuando lo acerqué a la piedra, el pitido fue inmediato, ensordecedor. La aguja se disparó hasta el máximo, y el aparato temblaba en mis manos. Era material radioactivo, puro veneno, algo que nunca debió estar al alcance de nadie.
Me encerré en el despacho y empecé a revisar el ordenador con más cuidado. En una carpeta oculta, encontré un archivo de texto que se actualizaba solo. No lo había escrito yo. Era un registro detallado de nuestras vidas. En la parte superior estaba mi nombre completo, dirección exacta, edad, incluso datos que nunca había introducido en ninguna página. Debajo, una lista organizada por miembros de la familia. Jack, sangrado nasal recurrente, fatiga. Laura, pérdida de peso, lesiones cutáneas, insomnio. Michael, dolores óseos, tos nocturna, debilidad progresiva. Las fechas estaban actualizadas al día. Alguien estaba observando los efectos de la piedra en nosotros, no desde cámaras ocultas ni micrófonos, sino a través de la información que nuestro propio ordenador filtraba sin que lo notáramos. Nosotros mismos estábamos escribiendo nuestro propio expediente. Me invadió una mezcla de rabia y miedo. Intenté contactar con alguien, con quien fuera. Escribí correos a antiguos compañeros de trabajo, a foros de seguridad, incluso un mensaje cifrado en la red Tor. Ninguno salió. Todos quedaban bloqueados en el momento de enviarse. Da igual qué cuenta usara o desde qué dispositivo lo intentara, como si alguien hubiera cerrado todas las puertas hacia afuera. Mientras tanto, la salud de mi familia se desmoronaba. Laura ya no podía caminar sin ayuda. Su piel estaba cubierta de manchas violáceas y cada día parecía más frágil, como si se consumiera por dentro. Michael tenía fiebre constante. Lo veía luchar por respirar en la cama y cada vez me sentía más impotente. Yo también empeoraba. Las hemorragias nasales eran más frecuentes. Me costaba mantenerme en pie durante demasiado tiempo, pero lo que más me destrozaba no era el dolor físico, sino la certeza de que todo era mi culpa. Yo había traído esa maldita piedra a casa. Una madrugada, mientras cuidaba de Laura, escuché un sonido desde el despacho. El ordenador, que yo había apagado horas antes, se encendió solo. La pantalla iluminó la habitación y mostró un mensaje en letras blancas sobre fondo negro. No había remitente, ni encabezado, solo una frase. El experimento con la familia, mi apellido, se considera completo. Gracias por su colaboración. Me quedé helado. La pantalla parpadeó un instante y luego se apagó. No sé cuánto tiempo nos queda. Michael ya apenas puede respirar con normalidad. Laura pasa casi todo el día dormida. Yo mismo siento que estoy cayendo, pero necesitaba dejar constancia de todo esto, aunque no sé si alguien llegará a escucharlo. Si alguna vez entras en la Deep Web y ves un objeto extraño, un mineral, una piedra o cualquier cosa que parezca inofensiva, no lo compres. No lo lleves a tu casa. No pongas en riesgo a los tuyos. Nosotros fuimos el experimento de alguien, y lo peor es que ni siquiera sé si hay más familias como la mía, sufriendo en silencio, sin poder pedir ayuda. No hace falta un fantasma para destruir una vida. Basta con un clic en el lugar equivocado, una compra impulsiva y una piedra que nunca debió salir de donde estaba. Si has llegado hasta aquí, espero que esta historia te haya hecho pensar 2 veces antes de hacer clic en lo desconocido. Si quieres más relatos como este, déjame tu like, suscríbete y comenta qué habrías hecho tú en mi lugar, porque quizá la próxima piedra la recibas tú. Nunca pensé que una noche cualquiera acabaría cambiando mi vida. Era tarde, casi las 3 de la madrugada. La lluvia golpeaba con fuerza la ventana de mi apartamento, como si el cielo intentara advertirme. Yo estaba tirado en el sofá, mirando un capítulo cualquiera, sin prestarle atención. El silencio se rompió con la vibración de mi teléfono. Un mensaje de Clara. Jack, tengo algo que mostrarte. Ven, es urgente. No era típico de ella enviar mensajes tan cortos y en tono urgente. Algo en esa frase me hizo levantarme sin pensarlo. Salí bajo la lluvia. El aire frío se colaba bajo mi chaqueta. Caminé hasta su apartamento, a unas pocas calles de distancia, mientras el ruido del agua golpeando el pavimento llenaba mis oídos. Cuando abrí la puerta, el ambiente estaba oscuro salvo por una luz azul tenue proveniente de su ordenador. El olor era raro, mezcla de café viejo, humedad y un aroma químico indefinible. Clara estaba sentada frente a la pantalla,
Con los ojos fijos, casi absorta, no levantó la vista. Solo hizo un gesto para que me acercara. Encendió el equipo si no estaba ya encendido y abrió un navegador extraño. La interfaz era completamente negra, cubierta de símbolos extraños, códigos binarios y runas que nunca había visto. Un portal digital. Una URL incomprensible parpadeaba en la barra superior, acompañada de un mensaje inquietante. Acceder a este sitio puede cambiar tu vida. No hay vuelta atrás. Antes de que pudiera reaccionar, Clara pulsó «Aceptar». El ordenador vibró levemente y la pantalla se llenó de imágenes deformes y sonidos estáticos, como si estuviera viva. No era solo una página web, era otra dimensión. Apareció un mapa, calles inexistentes, símbolos escritos con lo que parecía sangre seca y coordenadas imposibles. Clara me miró, y por un instante sus ojos brillaron de forma extraña, casi como si esperara ese momento desde hacía tiempo. «Es un juego», dijo. «Un juego de la Deep Web. Pero no es un juego normal. Responde a tus movimientos. Es consciente». La temperatura en la habitación descendió. El cursor comenzó a moverse solo. Una fuerza invisible nos conducía hacia algo desconocido. En la pantalla, fuimos transportados a un callejón oscuro. Una luz amarilla iluminaba figuras deformes, como sombras con vida propia. Frente a nosotros estaba un hombre encapuchado, inmóvil. Sus pasos resonaban antes de moverse. Un crujido seco rompió el silencio. Una puerta chirrió detrás de él. Y entonces apareció una niña. Sus ojos eran demasiado grandes, negros como la noche. Su piel era translúcida, casi fantasmagórica, y sus labios se curvaban en una sonrisa inquietante. Una melodía lúgubre comenzó a sonar desde la pantalla. Notas largas, distorsionadas, como un canto roto. Un frío recorrió mi espalda. Clara estaba hipnotizada. Yo intentaba apartar la vista, pero algo me obligaba a mirar. «Es solo un juego», susurró Clara, casi para convencerse. «No puede hacernos daño». Pero en ese momento, una frase apareció escrita en la pantalla. «La niña que te mira nunca duerme. Cuando llora, sus ojos sangran». Mi corazón se aceleró. Clara avanzó sin dudarlo. El juego nos llevó a un bosque oscuro, cubierto por una niebla tan densa que parecía engullirnos. Entre la bruma, sombras que se movían como figuras humanas aparecían y desaparecían. Un hombre encapuchado emergió frente a nosotros. Su voz era metálica, resonando dentro de mi mente. «Has llegado al final. Ahora recibirás tu recompensa». Coordenadas aparecieron en la pantalla. Clara las memorizó. Antes de que pudiera preguntar, el ordenador murió. La habitación quedó en silencio absoluto. Clara estaba pálida, sus manos temblaban como hojas. «Vamos», dijo. «Tenemos que ir». Fuimos hacia su coche. Afuera la noche había cambiado. La lluvia había cesado, pero la neblina cubría la ciudad. El aire estaba denso, casi imposible de respirar. Clara introdujo las coordenadas en el GPS. Nos condujeron a un lugar aislado, lejos de la ciudad. Campos interminables bajo una niebla espesa, silenciosa, casi opresiva. Lucas, su novio, nos esperaba afuera. Su rostro estaba serio, sus ojos inquietos. Había visto la pantalla del ordenador antes de que muriera. No dijo nada, solo asintió. Mientras conducíamos, un silencio pesado llenó el coche. Clara no apartaba la vista del GPS. Yo miraba hacia las sombras de la carretera. Parecía que algo nos seguía. Lucas rompió el silencio. «Esto no me gusta». Su voz temblaba. Clara no respondió. Y yo sabía, aunque no quisiera admitirlo, que estábamos entrando en algo oscuro, algo de lo que no habría regreso. Cuando llegamos al punto indicado por el GPS, la noche estaba cerrada como un páramo sin fin. El camino había desaparecido hacía mucho. Solo quedaba tierra suelta, ramas rotas y un silencio tan pesado que parecía aplastar todo sonido. El coche avanzaba lentamente, crujidos bajo las ruedas, hasta detenerse frente a un claro cubierto por una niebla tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Era un vacío total. Ningún sonido más allá del motor apagado, ningún brillo salvo el débil resplandor de los faros.
Lucas bajó primero del coche. Sus pasos crujían como huesos quebrándose. Clara lo siguió sin hablar. Yo permanecí inmóvil, sintiendo un hormigueo en la nuca, como si algo me estuviera observando desde la oscuridad. El aire estaba frío, más frío que cualquier noche que recordara, y había un olor extraño, una mezcla de metal oxidado y carne quemada. Me costaba respirar. Avanzamos hasta que vimos la estructura. Era imposible describirla con lógica. Una puerta gigantesca hecha de hierro ennegrecido, cubierta de símbolos tallados que parecían una mezcla de runas antiguas y códigos binarios corruptos. No tenía marco ni paredes alrededor, como si estuviera suspendida en el vacío. En su centro había una pantalla negra que latía con una luz extraña, como un corazón mecánico. Clara se acercó primero. Sus pasos eran lentos, hipnóticos. Cuando puso la mano sobre la pantalla, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Su piel se erizó y sus labios murmuraron sonidos incomprensibles, palabras distorsionadas que parecían provenir de otra lengua. Sus ojos se cerraron y durante segundos su respiración se volvió irregular, como si estuviera siendo poseída. Cuando los abrió, sus pupilas no reflejaban nada humano. «No hay vuelta atrás», susurró Clara con voz extraña, como si hablara desde otro lugar. «Esto no es lo que buscábamos. Es mucho más». Lucas retrocedió. Sus dientes rechinaban. Intentó hablar, pero antes de que pudiera, la puerta emitió un zumbido profundo, un sonido vibrante que retumbó en nuestros huesos. La niebla se movió a nuestro alrededor como si tuviera voluntad propia. El aire estaba cargado y podía sentir mi corazón acelerarse. Clara dio un paso adelante, sin apartar la mano de la puerta. Lucas dudó, mirando de un lado a otro, pero algo invisible parecía empujarlo hacia atrás. Entonces, la puerta se abrió lentamente. No con un chirrido mecánico, sino como un suspiro antiguo. Un aire denso y frío salió de su interior, como si un aliento oscuro escapara desde otro mundo. Clara cruzó primero. Sin pensar, la seguí, y Lucas me gritó que no lo hiciera, pero sus palabras se apagaron antes de llegar a mí. El instante en que crucé, el mundo cambió. El aire se volvió líquido, pesado. El suelo desapareció bajo mis pies y lo que pisábamos se hundía lentamente. Era como caminar sobre un mar oscuro y viscoso que reflejaba rostros deformes y figuras imposibles. El cielo no existía. En su lugar, una masa roja y opaca giraba lentamente, como un ojo gigantesco. Una tormenta silenciosa se movía alrededor, con relámpagos negros que iluminaban sombras sin forma. El olor era nauseabundo, una mezcla de metal, podrido y algo orgánico que no podía identificar. Cada paso hacía que el líquido negro se agitara, emitiendo susurros incomprensibles. Una mezcla de gritos, risas y lamentos que parecían llamarnos por nuestros nombres. Clara avanzaba, sus pasos firmes aunque sus movimientos parecían controlados por algo ajeno a ella. Lucas comenzó a temblar, mirando alrededor con los ojos desorbitados. «Esto no está bien», dijo, pero su voz temblaba. «Tenemos que salir ahora». Antes de que pudiera reaccionar, un golpe seco retumbó detrás de nosotros. Giramos. No había nada. El eco del golpe persistía, resonando como si fuera absorbido por algo invisible. Clara, sin mirar atrás, siguió avanzando. Entonces un rugido gutural emergió desde la negrura. Algo enorme se movía bajo nosotros. De repente, la sustancia negra frente a nosotros empezó a burbujear, y de su interior emergió una figura amorfa. Era enorme, hecha de sombras líquidas, con tentáculos que se retorcían como serpientes. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, y cada vez que abría la boca, un sonido perturbador se expandía, una mezcla de lamentos, voces humanas y estática digital. Clara gritó mi nombre, su voz rota, mientras avanzaba hacia la figura. Lucas intentó agarrarla, pero sus pies se hundieron más rápido en la sustancia. Yo corrí hacia ella, pero algo invisible me sujetó, como manos hechas de humo. El peso en mi pecho aumentó hasta casi dejarme sin aire. Fue entonces cuando escuché un susurro claro, profundo, que me heló la sangre. «Has sido elegido, Jack». Clara dio un paso más.
desapareciendo entre la masa oscura. El suelo bajo nosotros se abrió como si fuera un abismo. Caímos. El ruido de agua negra y voces se apagó, sumiéndonos en un silencio absoluto. Desperté solo. La puerta estaba cerrada, las runas brillaban en rojo intenso. El aire era denso y un murmullo constante me atravesaba. Jack, bienvenido al umbral. Algo dentro de mí se había roto. No era miedo, era un llamado profundo. Un golpe seco resonó detrás de mí y supe que no estaba solo. En ese momento comprendí que la puerta no era solo una entrada, era una prueba, y yo había cruzado la línea hacia algo de lo que quizá nunca volvería. Hay trabajos que nunca deberían existir, y yo los encontré en la Deep Web. Tengo 32 años y vivo en Ciudad de Guatemala. Vivo bajo una carga infinita de deudas. No exagero, cada factura, cada interés, cada mensaje del banco me aplastan. Cada noche despierto pensando en cómo pagar. Me levanto con el peso de saber que quizás hoy no tendré manera de cubrir lo mínimo. Así fue como una noche, sin plan, sin esperanza, me senté frente a mi viejo portátil, conectado a una red oculta, a la Deep Web. No buscaba nada en particular, solo huir, aunque fuera por unos minutos, de las cuentas que me devoraban. Entre páginas que parecían hechas para fantasmas y foros llenos de mensajes cifrados, apareció una que me detuvo. Ofertas de trabajo que nadie quiere. No era una página elegante. Todo era oscuro, minimalista, como una ventana a un mundo donde no hay luz. No había fotos, solo listas cortas, con frases como pago inmediato, trabajo único, garantizado. Me llamó la atención una oferta distinta. No tenía salario anunciado, solo una dirección, un correo cifrado y una advertencia. No preguntar. La combinación me atrajo y me inquietó. Era algo más que curiosidad. Era desesperación. Envié un mensaje. No esperaba respuesta. Pasó casi una hora antes de que mi buzón recibiera un correo extraño. No había remitente, solo un mensaje breve. Trae identificación y copia de tus datos. El resto se explica ahí y una dirección. Una dirección en las afueras de la ciudad. No supe si reír o temblar. Decidí ir. El día señalado llovía como nunca había visto. Las calles parecían un río negro, con charcos que reflejaban luces distorsionadas. Llegar al lugar fue como atravesar un mundo distinto. No había casi tráfico, no había gente, solo silencio y agua. El edificio estaba hundido en la penumbra, paredes ennegrecidas por humedad, ventanas rotas, un portón de hierro oxidado. Respiré hondo y entré. Dentro, el olor a moho y óxido era insoportable. El pasillo era estrecho, mal iluminado. Un hombre esperaba al final. Alto, traje negro impecable, rostro inexpresivo, como tallado en piedra. Sin presentarse, me hizo pasar a una habitación pequeña, apenas iluminada, con una mesa vieja y dos sillas. Sobre la mesa, una carpeta negra, un paquete sellado y un teléfono sin marca. Tu trabajo es simple, Jack, dijo sin levantar la voz. Lo que importa es que nadie más lo quiere hacer. ¿Aceptas? Asentí, aunque una parte de mí gritaba que no lo hiciera. No había opción. No había alternativa. El paquete estaba frío al tacto. El hombre me entregó una lista con direcciones. No había explicación sobre qué contenía. Mi tarea, entregar el paquete, volver y reportar. Pago inmediato y la advertencia. No abras el paquete. No preguntes. No hables de esto. La primera entrega fue esa misma noche. La dirección me llevó a una zona olvidada, donde las casas parecían devoradas por el abandono, las calles se convertían en barro y la luz de la ciudad desaparecía. Dejé el paquete frente a una puerta sin timbre, en una calle sin nombre. Nadie salió. Nadie preguntó. Me marché con la sensación de haber dejado algo vivo. La segunda entrega fue peor. El paquete era más pesado. Caminé hasta un almacén tapiado, con olor a hierro viejo. Dejé el paquete junto a un hueco en la pared. Silencio me oprimía. Durante el regreso sentí pasos detrás de mí. Volteé. Nadie. Solo el eco de mis propios pasos.
Las entregas se volvieron rutina, pero también pesadilla. Cada noche paquetes distintos, algunos ligeros, otros tan pesados que me doblaban los hombros. Algunos tibios, como si guardaran algo, vivo, algunos con un olor metálico. Nadie explicaba nada. Nadie respondía a mis preguntas. Los destinos parecían elegidos al azar, pero todos compartían algo. Eran lugares abandonados, fuera del mapa, olvidados. Un garaje en ruinas, una fábrica cerrada, un sótano tapiado. Siempre bajo la misma condición: no preguntar. Una noche recibí una dirección diferente. No estaba en la lista ni en ningún mensaje previo. Era un edificio antiguo, tapiado, cubierto de grafitis que parecían advertencias. Frases cortas, ilegibles, pero perturbadoras. Me dio escalofríos, pero fui. Allí dejé el paquete en el piso, justo en el centro de la sala. El silencio era tan absoluto que pude escuchar mi corazón latir como un tambor. Antes de irme, creí escuchar un susurro. Mi nombre. Giré. Nada. La sensación de ser observado creció. Empecé a notar sombras en la periferia, pasos detrás de mí que se apagaban cuando volteaba. Una noche, al volver de una entrega, encontré mi apartamento alterado. Nada robado, solo objetos movidos. Papeles en el suelo con frases garabateadas. No abras, no preguntes. Fue entonces cuando comprendí que esto no era un trabajo. Era algo más grande, un juego macabro, y yo ya estaba atrapado. Desde aquella noche en la que acepté lo que creí un simple trabajo, mi vida se convirtió en un laberinto de miedo y desesperación. No era un trabajo común, era una cadena invisible que me ataba a algo más grande, algo que no podía entender. Cada paquete que entregaba traía consigo un peso diferente, no solo físico, sino algo que se incrustaba en mi mente. Con cada entrega, mi entorno cambió. Dejé de ver a mis amigos, dejé de atender llamadas. Vivía para seguir las instrucciones de aquel correo anónimo. Las direcciones se volvían cada vez más alejadas de la ciudad, más imposibles de encontrar. Caminos olvidados, edificios que parecían haber sido borrados de la memoria de la ciudad. Lugares que no existían en mapas, ni siquiera en Google Maps. Una noche la instrucción era llevar un paquete hasta un edificio casi derruido en zona 18. El camino fue imposible. Caminé por calles inundadas, pasando por zonas donde la luz de los faroles no llegaba. En el silencio, escuchaba el agua de la lluvia mezclada con algo más. Un ruido lejano, como un golpeteo metálico, constante. No sabía si estaba en mi cabeza. El edificio estaba tapiado. No había nadie alrededor. Dejé el paquete en medio de la entrada. Apenas me alejé, un golpe seco retumbó detrás de mí, como si alguien lo hubiera recogido. Mi instinto me dijo que mirara, pero mi cuerpo se negó. Me fui sin mirar atrás. Esa misma noche, al volver a mi apartamento, encontré un sobre bajo la puerta. No tenía remitente, solo un mensaje escrito en letra pequeña. Sigue hasta el final. No hay retorno. El papel olía a humedad y metal. Lo guardé temblando. No sabía si debía continuar, pero no tenía elección. El dinero seguía llegando. El dinero me mantenía vivo. Y yo estaba ahogado en deudas. Los trabajos empezaron a llegar más rápido. Entregas en plena madrugada, en lugares más extraños. Un almacén abandonado donde el aire estaba tan cargado de polvo que dolía respirar. Un túnel ferroviario clausurado donde las paredes estaban cubiertas de grafitis incomprensibles. En cada entrega sentía la misma presión. Dejar el paquete, marcharme, no mirar atrás. Pero cada vez que lo hacía, un ruido sordo me perseguía, como pasos lejanos que imitaban los míos. Una noche, me enviaron a una dirección que no existía. Era un callejón sin nombre, bloqueado por escombros. Caminé por él siguiendo las coordenadas exactas del mensaje. Llegué a una puerta vieja, oxidada, sin cerradura. Dejé el paquete y algo dentro de mí me obligó a mirar. Vi una sombra, moverse detrás de la puerta. Una silueta alta, inmóvil, observándome. Retrocedí rápido. Cerré los ojos y corrí. El sonido de pasos detrás de mí se intensificó, pero no me atreví a mirar. Las semanas pasaron y la carga emocional aumentaba. El dinero ya no era suficiente para compensar el miedo.
Me di cuenta de que estaba cambiando. Dormía menos. No comía bien. Evitaba lugares iluminados. Sentía que alguien o algo me seguía. Una noche encontré en mi apartamento una nota escrita en tinta roja. Tu último trabajo está cerca. Prepárate. No tenía remitente, no tenía fecha, solo esas palabras que me quemaban la mente. La instrucción final llegó en un mensaje distinto. No era una dirección, era una serie de coordenadas y un horario exacto. El paquete estaba listo en mi apartamento. Esa noche el peso del paquete parecía distinto. Era más frío, más denso, como si estuviera vivo. Salí bajo una lluvia torrencial. Caminé por calles que parecían olvidadas por la ciudad misma. El camino me llevó hasta un lugar que no podía existir. Una fábrica antigua, tapiada, rodeada de barro y silencio absoluto. Entré. No había luz, solo oscuridad profunda. El olor era irrespirable, mezcla de óxido, polvo y algo indefinible, como carne vieja. Dejé el paquete sobre una mesa corroída. Fue entonces cuando escuché pasos, lentos y firmes, acercándose desde las sombras. No había luces, pero sentía la figura acercándose. El corazón me latía como un tambor. Giré. Vi una silueta alta, cubierta por un traje negro, sin rasgos visibles, inmóvil. El silencio era absoluto. El aire se volvió denso. El hombre no habló. Solo levantó una mano hacia mí. Una corriente fría recorrió mi piel. Quise huir, pero mis piernas no respondieron. Un golpe seco resonó en toda la fábrica. El paquete desapareció. El hombre también. Y el portón detrás de mí se cerró con fuerza, dejándome solo. Desde esa noche, mi vida cambió. No es paranoia. Sé que estoy siendo vigilado. Cada sombra se convierte en algo que me observa. Cada paso en la calle se vuelve eco de algo más. Las llamadas siguen llegando. El silencio al otro lado es una amenaza. Ya no soy el mismo. El dinero dejó de importar. Ahora sé que esas ofertas en la Deep Web eran una trampa. Una puerta a algo que nadie quiere aceptar. Algo que no puedes abandonar. Algo que te atrapa para siempre. Ahora escribo esto porque sé que vienen por mí. Sé que la oferta final no es una entrega más. Es un contrato eterno. Una cadena invisible. Y yo ya estoy atrapado. Mi advertencia es simple. Si alguna vez te cruzas con una oferta así, no la aceptes. No abras nada. No preguntes. No respondas. Porque hay trabajos que nadie quiere hacer y hay precios que no tienen retorno. Yo ya pagué el mío y sigo pagándolo. Hay cosas en la Deep Web que no están hechas para que las descubras. Y yo las encontré. Tengo 32 años y lo que voy a contar no es algo de lo que pueda estar orgulloso. Todo empezó hace 6 meses, en una conversación cualquiera en un café de Santiago. Un viejo amigo, alguien que siempre hablaba en susurros y con cierto brillo nervioso en los ojos, me habló de algo llamado Laboratorio Silente. No lo presentó como un mito ni como un rumor. Lo describió como una realidad oculta, una biblioteca digital donde se guardaban documentos prohibidos, fórmulas químicas, manuales técnicos, procesos logísticos, un catálogo que parecía salido de una conspiración. Yo escuché y sonreí incrédulo, pensando que era parte de su manera de llamar la atención. Hasta que no pude evitarlo, la curiosidad me consumió. No sabía bien por qué, pero algo en su forma de hablar me inquietó. Esa noche, con más inquietud que lógica, me sumergí en la Deep Web. No fue algo impulsivo, fue una preparación obsesiva. Configuré proxies, enmascaré mi conexión, abrí navegadores especializados. Entrar allí era como adentrarse en un laberinto sin mapa. Cada enlace era una puerta que podía abrir o desaparecer sin aviso. Tras horas de navegación, logré encontrarlo. Un portal casi escondido entre capas de código. Una página mínima, casi desnuda. Solo un logo negro con letras rojas que decía Laboratorio Silente. No había descripción, no había advertencias. Solo un botón que brillaba tenuemente. Acceder. Lo pulsé sin pensar demasiado, como si estuviera cruzando un umbral prohibido. Lo que encontré fue peor de lo que imaginé.
No era una web común, era un foro dividido en secciones, como si alguien hubiera organizado un manual completo. Cada apartado tenía archivos, documentos PDF, vídeos, gráficos, instrucciones, todo sobre producción de drogas sintéticas, fórmulas químicas, listados de proveedores, procedimientos técnicos, métodos para ocultar olores. Una estructura tan profesional que parecía salida de una empresa legítima, aunque fuera ilegal. Me quedé paralizado. No podía creer que algo así existiera en la web, oculto, esperando que alguien lo descubriera. Abrí un documento titulado Producción Segura, Guía Técnica para la Síntesis Clandestina. No entendía gran parte de lo que leía, pero la precisión de las instrucciones me heló la sangre. No era un manual improvisado, era un documento meticuloso, casi científico. Explicaba desde el proceso químico hasta la logística, cómo conseguir materias primas, cómo almacenar, cómo manejar residuos. Había diagramas, fórmulas exactas, listas de advertencias. Lo que más me inquietó fueron las secciones ocultas, archivos bloqueados que necesitaban permisos especiales. Algunos eran tan protegidos que requerían pasar pruebas criptográficas. Eran como capas dentro de capas, y cada capa tenía algo más oscuro. Pasé días intentando abrirlas. No dormía bien. Mi vida comenzó a desmoronarse lentamente. Me aislaba, apagaba el teléfono, evitaba conversaciones. Mis amigos notaban que estaba distante, incluso mi trabajo sufría, pero yo no podía detenerme. Era como si una fuerza invisible me obligara a seguir. Una noche, logré abrir una carpeta marcada como Producción, Proyecto 47. Lo que encontré allí me dejó sin aliento. Vídeos documentales de instalaciones reales. No había caras, solo sombras moviéndose entre maquinaria industrial. Depósitos inmensos, tuberías interminables, líquidos que circulaban como sangre mecánica. El sonido del líquido resonaba como latidos en mis oídos. Era real, demasiado real. Uno de esos vídeos estaba fechado hacía solo meses. Pude reconocer una esquina. Era Santiago. El peso de la evidencia me golpeó. No era teoría, no era un juego. Alguien estaba haciendo esto aquí, ahora, y yo lo estaba viendo. Apagué la pantalla, pero mi mente no lo hizo. Esa noche no dormí. Escuchaba el eco de ese líquido como un llamado que me perseguía. Al día siguiente, abrí de nuevo el portal. Las secciones ocultas parecían más cercanas a abrirse. El foro tenía un flujo constante. Nuevos archivos, mensajes codificados. Había hilos donde se discutían técnicas, fórmulas nuevas, mejoras logísticas. Era un universo clandestino perfectamente organizado. Y yo estaba dentro. Comencé a notar cambios. Mi ordenador se volvía inestable, la red se interrumpía sin razón, mi teléfono tenía interferencias. Una noche encontré algo extraño. Un archivo en mi escritorio llamado jackentrada.txt. No lo había descargado, no lo había abierto. Lo miré unos segundos, lo cerré, pero algo en mi interior me decía que no debía ignorarlo. Lo guardé sin abrirlo, pero esa noche sentí que no estaba solo. Escuchaba pasos, no voces, pasos metálicos, suaves, que venían de algún lugar distante de mi departamento. No abrí la puerta. Me quedé inmóvil, con la respiración contenida hasta que amaneció. Cuando me levanté, mi portátil estaba encendido solo. El archivo estaba abierto. En pantalla, una sola frase. Detente ahora. Estás entrando demasiado profundo. Fue en ese momento cuando entendí que aquello no era una simple curiosidad. Había cruzado un límite, y algo o alguien sabía que yo estaba allí. Me desperté esa noche con la sensación de que no podía respirar. No había ruido afuera, pero mi mente se llenaba de ecos. El recuerdo del mensaje en pantalla seguía vivo. Detente ahora. Estás entrando demasiado profundo. Era imposible ignorarlo. Aún así, no pude hacerlo. No podía dejar de pensar en lo que había visto, en esos vídeos, en las fórmulas, en las coordenadas ocultas que alguien había puesto a mi alcance. Era como si hubiesen activado algo dentro de mí, una obsesión imposible de apagar.
Pasaron los días y las cosas se volvieron más extrañas. No era solo paranoia. Mi ordenador comenzó a mostrar mensajes encriptados cada vez que entraba en la red segura. Cadenas de números, símbolos, palabras que desaparecían tan rápido como aparecían. Intenté borrarlos, restaurar el sistema, incluso cambiar de equipo, pero siempre volvían. Una noche mi teléfono vibró con un mensaje sin remitente. Era una imagen, un archivo PDF con un documento titulado jackobservado.exe. No lo abrí en ese momento. Tenía miedo de lo que encontraría. Esa noche fue peor. Entre sueños sentí pasos dentro de mi departamento, pasos que no pertenecían a nadie que viviera allí. Un sonido metálico, como una tubería vibrando, se mezclaba con un susurro imposible de identificar. No me levanté. Me quedé bajo la manta hasta que el amanecer rompió la noche. Al encender mi computadora, el archivo estaba abierto. Solo contenía una línea. Sabemos que estás aquí. Detente. Intenté ignorarlo. Me dije a mí mismo que era paranoia. Pero algo cambió dentro de mí. Mi vida comenzó a girar alrededor de esa web. Dejé de salir con amigos, cancelé reuniones, incluso empecé a faltar al trabajo. Pasaba horas frente a la pantalla, explorando cada sección del foro, tratando de abrir las capas ocultas. Y cada vez que lo intentaba, sentía que algo me observaba, una sombra invisible siguiendo cada uno de mis movimientos. Entonces sucedió algo inesperado. Una madrugada, recibí un correo cifrado. El mensaje era breve. Nivel final. Archivo completo. Acceso concedido. No venía con remitente. Lo abrí con precaución, siguiendo los pasos criptográficos que ya había aprendido. Cuando lo logré, apareció ante mí una carpeta nueva dentro del portal, marcada con un sello digital inquietante. Allí encontré algo que cambió todo. Documentos internos de un laboratorio real, contratos, registros de producción, mapas logísticos y lo más perturbador, listas con nombres reales. Entre esos documentos había uno que destacaba, un registro fechado hacía solo semanas, con coordenadas exactas y una dirección en las afueras de Valparaíso. Era una instalación clandestina. Las palabras estaban acompañadas de fotografías borrosas tomadas desde ángulos sospechosos, planos de construcción y horarios de actividad. Sentí un frío que me recorrió el cuerpo. Era la prueba de que aquello no era una leyenda. Era real. No podía apartar la mirada. Una mezcla de miedo y atracción me empujaba a seguir. Comencé a investigar fuera de la Deep Web, pero era imposible encontrar algo. Todo estaba encriptado, como si alguien quisiera borrar cualquier rastro. No podía explicar por qué, pero sentía que debía ir allí. Tomé notas, guardé coordenadas, miré mapas una y otra vez. Mi mente se llenaba de preguntas sin respuestas. Fue entonces cuando recibí otro mensaje. Esta vez era diferente. Estaba escrito en texto simple, como una amenaza directa. Jack, detente ahora. Lo que has visto no puede ser olvidado. Estás en la lista. No entendía qué lista era esa. Un nombre se repetía en mi cabeza, aunque no lo había leído antes. Era una sensación punzante, como si alguien estuviera dentro de mi mente. Las noches se volvieron insoportables. Mis sueños eran invasivos. Maquinaria industrial, líquidos burbujeando, sombras encapuchadas moviéndose en silencio bajo luces fluorescentes. Me despertaba sudando, con el corazón golpeando en mi pecho. Sentía que algo estaba siguiéndome incluso fuera de la red. Una madrugada decidí hacer algo irracional. Cogí mi mochila, mi portátil y salí. Iba a ir a esas coordenadas. Caminé durante horas, siguiendo mapas digitales que ya había guardado. Llegué a las afueras de Valparaíso. No había rastro de lo que mostraban las fotos, solo calles vacías y un silencio absoluto. El lugar estaba muerto, pero el aire tenía un olor extraño, metálico, químico, penetrante. Una sensación de advertencia recorrió mi cuerpo. No entré. No sabía si debía hacerlo. Algo me decía que cruzar esa puerta sería irreversible. Volví a mi casa, incapaz de olvidar lo que había visto, incapaz de dejarlo atrás. Desde entonces todo ha cambiado.
Siento que me vigilan, que alguien sabe dónde estoy. Cada sonido en la noche me hace mirar por la ventana. Cada vibración en el teléfono me hace sobresaltar. Hoy escribo esto porque necesito liberarlo. No sé si alguien leerá mi historia, si alguien sabrá lo que hay detrás de Laboratorio Silente. Solo sé que existe y que detrás hay algo demasiado grande para ignorarlo. Hay cosas en la Deep Web que no están hechas para que las descubras. Y yo las encontré, y ahora sé que estoy en la lista. Nunca imaginé que una simple búsqueda en la Deep Web acabaría cambiando para siempre mi forma de respirar. Tengo 32 años y vivo en Melbourne, Australia. No soy periodista, ni investigador, ni hacker. Soy ingeniero. Mi vida era tranquila hasta esa noche, cuando la curiosidad me empujó a entrar en la Deep Web. No buscaba nada en particular, solo quería explorar. Sin embargo, lo que encontré no tenía nada que ver con curiosidad. Era una puerta a algo mucho más oscuro. Entre enlaces crípticos y foros ocultos, encontré una carpeta cerrada. No tenía título, solo un enlace con una dirección extraña. Dentro, un archivo llamaba mi atención. Proyecto Genes Hereditarios. Acceso restringido. No sé qué me impulsó a abrirlo. Tal vez fue una mezcla de curiosidad y miedo, pero lo hice. Lo que descubrí fue perturbador. Documentos científicos, imágenes médicas que mostraban cuerpos humanos en etapas incompletas de investigación, vídeos crudos sin editar. Era real, ciencia llevada al límite, no ficción. No había monstruos, ni conspiraciones políticas al estilo de películas, solo algo mucho más aterrador: la manipulación genética humana en secreto. El proyecto estaba registrado bajo un nombre falso, pero los documentos dejaban claro que se desarrollaba en Australia, en un laboratorio oculto, sin registro oficial. El objetivo era alterar genes hereditarios humanos para crear lo que describían como una mejora evolutiva. Lo inquietante no era solo el experimento, sino las condiciones en las que se llevaba a cabo. No había hospitales ni laboratorios relucientes. Eran instalaciones improvisadas, espacios oscuros iluminados por luces frías, con maquinaria rudimentaria y personas trabajando con una obsesión casi religiosa. Los sujetos, seleccionados sin su consentimiento, eran sometidos a pruebas que parecían más invasivas que cualquier cirugía conocida. Los documentos describían procedimientos combinando biotecnología avanzada y algoritmos de inteligencia artificial, con protocolos experimentales que no estaban aprobados por ningún organismo científico. Lo más perturbador era ver que los sujetos no eran simples participantes. Eran piezas dentro de un rompecabezas genético. No había monstruos visibles, pero las imágenes mostraban deformaciones sutiles, cambios en la estructura facial, en la postura, incluso en la manera de moverse. Algo que no se aprecia a simple vista, pero que genera un malestar inmediato. Durante días me sumergí en esos archivos. No era capaz de parar. Encontré correos internos entre científicos donde hablaban de resultados y de efectos colaterales que no podían controlar. Algunos sujetos presentaban sensibilidades extremas a estímulos simples: luz, sonido, incluso al tacto. Otros sufrían pérdida de memoria o cambios radicales en la personalidad. Unos pocos desarrollaban impulsos irracionales, hostilidad creciente hacia su entorno y una obsesión con algo que nunca se describía del todo. Comencé a notar algo extraño en mí mismo. No dormía bien. Mis sueños se volvían fragmentados, pesadillas vagas donde veía figuras encapuchadas observándome. Escuchaba zumbidos metálicos y sentía mi piel arder. En uno de esos sueños desperté con una sensación inquietante. Mis manos parecían estar marcadas con líneas finas, como mapas genéticos invisibles. Entre los archivos había vídeos etiquetados como Testimonio interno, Sujeto 17. El archivo era una grabación de audio. Una voz humana, quebrada, temblorosa, apenas susurrando: no sé quién soy. Me recuerdan que soy proyecto, pero siento algo distinto, algo que crece dentro de mí, como un virus invisible. La grabación me dejó inquieto.
No sonaba a actuación, no era un montaje. La desesperación en la voz era real, visceral. Pasé horas intentando encontrar más pistas sobre ese sujeto. El archivo estaba incompleto, solo un fragmento. Lo curioso es que la carpeta se reorganizaba sola. Archivos aparecían y desaparecían como si alguien estuviera observándome, controlando lo que yo podía ver. Una noche, mientras revisaba la carpeta, recibí un mensaje en mi correo personal. El remitente estaba oculto. El mensaje era breve, pero perturbador. Jack, deja de buscar. No es un juego. No lo entenderías. Pensé que era una broma, hasta que mi ordenador se apagó de golpe. No hubo corte de luz. Intenté encenderlo de nuevo, y apareció una pantalla negra con letras blancas. Deja de buscar o pagarás el precio. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Apagué el ordenador, pero no pude dormir. Esa noche tuve uno de esos sueños extraños otra vez. Veía mis manos cubiertas por marcas como mapas genéticos, y una voz repetía mi nombre con un tono neutro y frío, como si no proviniera de una persona. Me desperté sudando, con la sensación de que algo había cambiado dentro de mí. Al día siguiente volví a encender el ordenador. El archivo seguía abierto, como si nunca hubiera dejado de hacerlo. Había algo nuevo, un documento titulado Jack, acceso concedido. Lo abrí, era mi historial genético completo. Fotos mías desde la infancia, pruebas médicas, análisis biológicos detallados. Entre esos datos había una frase grabada como nota. Eres parte del experimento. No podía creerlo. ¿Cómo habían conseguido todo eso? No había dado permiso. No tenía idea de quién lo había hecho, ni por qué. Todo mi sistema genético estaba registrado, analizado, manipulado. Era imposible saberlo con certeza, pero empecé a notar cambios, dolores leves pero persistentes, una sensación de hormigueo bajo la piel y la idea constante de que alguien sabía exactamente dónde estaba y lo que hacía. Esa noche no dormí. Guardé todo en una carpeta privada, apagué el ordenador y me preparé para ir más allá. Tenía que encontrar respuestas en persona. Si creías que lo que encontré en la Deep Web era el final, estabas equivocado. No dormí en toda la noche. Cada sonido, cada sombra en mi habitación me parecía una advertencia. Los datos, los vídeos, las notas, todo me empujaba hacia una decisión. Debía encontrar el laboratorio. Necesitaba respuestas. No podía seguir siendo un peón desconocido en un experimento cuya escala ni siquiera podía comprender. Durante días revisé los documentos, los metadatos, hasta que encontré un patrón. Coordenadas camufladas dentro de uno de los archivos. Una dirección industrial en las afueras de Melbourne. Era improbable, casi como un reto. Y allí fui. Llevaba una mochila pequeña, una cámara, una linterna potente, un cuaderno y el móvil apagado. No quería dejar rastro. Llegué de noche. Melbourne estaba sumida en silencio. El aire frío cortaba la piel. Caminé entre edificios abandonados hasta llegar a un complejo oculto tras una verja oxidada. No había señales de actividad normal, ni luces, ni sonido humano, solo un silencio inquietante. Mientras me acercaba, una sensación extraña me recorrió la nuca. Era como si alguien o algo supiera que estaba allí. Entre las sombras, vi una figura alta y delgada que se movía rápidamente, desapareciendo antes de que pudiera verla bien. Mi instinto me gritó que me marchara, pero no lo hice. Mi curiosidad pesaba más que el miedo. Encontré una rendija en la verja y observé. Dentro había salas iluminadas con luces blancas, pero no como un laboratorio normal. Eran espacios austeros, con mesas quirúrgicas, equipos que vibraban suavemente, pantallas mostrando secuencias de ADN en tiempo real. Escuché un zumbido bajo, constante, como un latido mecánico. Y algo más, murmullos humanos, incomprensibles, que parecían salir de las paredes. Decidí entrar. Encontré una puerta lateral medio abierta. Al cruzarla, un olor metálico y químico invadió el aire. Había papeles y grabaciones esparcidas. Los vídeos mostraban escenas perturbadoras, sujetos dormidos con cables insertados en sus cabezas, registros vitales proyectados en pantallas,
y notas manuscritas sobre reacciones neurológicas inesperadas. Mientras avanzaba, sentí algo rozar mi brazo. No era viento, era frío. Me giré rápido. Nadie. Solo sombras y aquel zumbido constante que parecía acercarse. Tomé fotos, grabé fragmentos. Entre los papeles había un diario. Notas de un científico que hablaba de una fase final del experimento, mencionando directamente a Jack como sujeto sin su consentimiento. No entendía cómo sabían mi nombre, pero la sensación de ser observado creció hasta apoderarse de mí. Volví a casa esa noche, pero no estaba tranquilo. Mi cuerpo reaccionaba de manera extraña. Pequeños pinchazos bajo la piel, mareos fugaces, una sensación persistente de que algo crecía dentro de mí. Abrí la carpeta del ordenador. Un nuevo archivo estaba allí, titulado Etapa Final, Jack. No recordaba haberlo puesto. Era un vídeo, una grabación desde mi propia perspectiva. Mi voz repetía frases incomprensibles, pero una era clara. No me reconozco, ya no soy yo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Era una advertencia o una confesión? Las noches siguientes fueron peores. Los sueños se intensificaron. Caminaba por pasillos interminables. Oía voces susurrar mi nombre. Veía manos cubiertas de marcas como códigos genéticos. Despertaba cubierto de sudor, con la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad. Una noche encontré una nota bajo mi puerta. No estaba escrita en papel normal. Era una hoja translúcida, con texto impreso en un lenguaje que no reconocía, pero en el centro estaba mi nombre. Un solo mensaje. No estás solo. No puedes escapar. A partir de entonces sentí cambios físicos. Mi visión se volvía borrosa por segundos. Mis sentidos parecían más agudos, y una fuerza interna me empujaba a revisar de nuevo la carpeta oculta en la Deep Web. Cada archivo nuevo era un paso más hacia una verdad que no quería afrontar. Llegó un momento en que comprendí que no podía ignorarlo. Debía regresar al laboratorio, no para destruirlo, sino para confrontarlo. Sabía que no había marcha atrás. Ahora escribo esto desde la oscuridad de mi habitación. Tengo la sensación de que alguien o algo sabe cada palabra que escribo. No sé cuánto tiempo me queda antes de que vengan por mí. Lo único que sé es que hay algo peor que la muerte. Descubrir que ya no eres dueño de tu propia existencia. Y yo ya no lo soy. Si alguna vez decides buscar en la Deep Web, recuerda esto. Hay cosas que no se pueden borrar, ni siquiera de tu propio ADN. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.